Quando a Fundação se propõe a trazer uma pessoa para trocar experiências, seja durante a Feira do Livro, seja nos nossos salões de ideia, nos nossos encontros, algumas motivações são sempre comuns, né? O conteúdo da pessoa que nós estamos convidando, o conteúdo da produção desta pessoa, né? Esse interesse literário, porque é o nosso local de trabalho, e a receptividade, o desejo da população em receber e conversar com esse profissional da literatura ou esse profissional do conhecimento. No caso do professor Humberto Maturana, outras motivações foram preponderantes para o nosso convite. A primeira delas é porque muitos da Fundação, no seu trabalho cotidiano, acaba pactuando, às vezes até sem saber, com a própria teoria, com a própria tese, com o próprio trabalho de pesquisa do professor. E aí, então, o nosso desejo individual de cada um da equipe, no coletivo da Fundação, de estar se apropriando deste conhecimento, dessa troca de experiências. Então, muito mais do que só ouvi-los, nós da Fundação tínhamos um pré-desejo de aprender com o que ele tem para dizer para todos nós. Cada um na sua área, nós temos lá educadores, profissionais que trabalham com a formação de plateia na área da literatura, e os conhecimentos são muito afins. É uma proposta da gente aprimorar o nosso trabalho de campo, que é aquele que vai na rua, a partir de todo o trabalho de pesquisa realizado pelo professor. Então, não era só um interesse coletivo para a Fundação trazer o professor Maturana, como também era um desejo individual da equipe de trabalho da Fundação absorver esse conhecimento na tentativa de colocá-lo em prática nas atividades que realizamos cotidianamente. Então, é um prazer mais do que institucional, é um prazer pessoal para cada um de todos nós. Então, eu quero pedir também para que venha compor a mesa, porque ela fará esse intercâmbio nas nossas conversas, a professora doutora Maria Helena Infante Malaquias, por favor, que venha à mesa. Ela que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Também uma pesquisadora do trabalho do professor Maturana, vai estar com ele aqui no sentido de, se precisarmos, fazer uma ponte, não só na nossa comunicação, mas como na troca do conhecimento. Mas antes que você sente, ou talvez use o microfone da mesa, porque ela terá o prazer de fazer uma introdução sobre o trabalho do professor Humberto Maturana, para que todos nós comecemos da mesma página, né? Muito obrigada a presença de todos vocês. Por favor, professora. Eu vou tentar falar em portunhol. Boa tarde. É uma alegria imensa realmente ter esse momento, esse evento aqui na universidade. O professor Humberto Maturana, a professora Jimena, que foram trazidos para estar aqui. Hoje ele vai estar com a gente, conversando conosco. O professor, vindo para cá, alguém estava comentando, uma colega, Elaine, que ele foi realmente uma bênção. Porque 120 dias que não chovia em Ribeirão Preto, né? E eu avisei para ele que aqui mínimo era 35 graus, né? Quando ele chega está fresquinho, então foi uma coisa muito boa. Ele trouxe, além do frescor do clima, o frescor das ideias, o desapegar das nossas certezas, ter o coração, a alma, a mente aberta para outras ideias, como o professor dizia, não para polidisciplinaridade, senão realmente para escutar, para que o outro tenha lugar, para que o outro tenha presença. E esse é o convite. Então, é uma honra, também em nome do Departamento de Educação, do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras, eu quero agradecer à professora Cristina, que ela fez o contato, né? Cristina Pedroso está lá atrás, vários colegas que fizeram o contato para poder conversar com o João, que está trabalhando lá dentro, para dizer, não, é aqui. Vamos trazer o professor Maturana para a inauguração dessa nova casa do Instituto de Estudos Avançados. Okay? Então, é uma alegria imensa. Eu queria que vocês aproveitarem de início ao fim a fala, a personalidade, o carisma do professor Humberto Maturana. Obrigada.
professor prefere ficar aqui, porque assim vocês vão ver ele. Falou. Obrigada, professor. Gracias por tanto interés. Todos ustedes saben de mí o creen que saben de mí y yo creo que sé de ustedes, pero quiero decir ante todo tres nociones biológicas básicas, 3 o 4. Una, las expectativas nunca se cumplen. Ustedes han aplaudido sus expectativas, estoy profundamente agradecido. Pero las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. De modo que sabemos que las expectativas no se van a cumplir, ni las suyas ni las mías. Pero el saber eso entrega libertad. Uno puede escuchar, puede dejar de lado los prejuicios, los supuestos, las expectativas, para ver qué sucede. Así que ustedes están en libertad de escuchar lo que quiera que escuchen y yo a mi vez de decir lo que quiero decir. La segunda noción biológica básica es que con Ximena decimos que somos maravillosamente no responsables de lo que nuestra audiencia escucha si estamos haciendo una conferencia. No tengo cómo especificar lo que ustedes escuchan de lo que yo digo. Así que no soy responsable de lo que ustedes escuchen, pero sí soy totalmente responsable de lo que digo y de las circunstancias en lo que digo. Y esto es biológico, no es cultural, pertenece a la naturaleza nuestra como seres biológicos. La otra cosa que quiero decir que también tiene que ver con nuestra historia, esta vez cultural, pero como vamos a ir viendo, no es separable lo cultural de lo biológico en nuestro vivir. 2 preguntas que ustedes conocen desde pequeños. Una, que seguramente hicieron en algún momento al papá o a la mamá, preguntando, mamá, papá, ¿cómo se hace? ¿Hicieron alguna vez esa pregunta? Es una pregunta maravillosa. ¿Qué muestra? Muestra que lo quieren hacer bien. Todos queremos hacer bien las cosas que sabemos hacer bien y para eso tenemos que aprenderlas. Fíjense, los niños hacen una pregunta. Papá, mamá, ¿cómo se hace? Y hay otra pregunta que hacen la mamá, el papá. Por ejemplo, la mamá puede decir, Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Mamá, no me di cuenta que estaba pisando el dibujo de mi hermano. Es una pregunta maravillosa. Si uno la hace al niño cuando tiene 5 años o antes, porque abre el camino de la reflexión. La reflexión ocurre en el momento en que uno orienta su atención a su hacer. Pero esa orientación surge en la convivencia. Los seres humanos somos seres humanos viviendo en un ámbito humano. Y en ese ámbito humano están estas 2 preguntas fundamentales. Mamá, ¿cómo se hace? Papá, ¿cómo se hace? Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo que voy a decir
son consecuencia de hacerse cargo de esas preguntas. En el preguntarnos cómo se hace o darse cuenta de lo que uno está haciendo, surgen las preguntas por nosotros mismos y por cómo estamos hechos. Y en ese proceso descubrimos que estamos hechos de moléculas. Somos sistemas moleculares. Pero tenemos una característica particular que las mamás saben. Los papás saben, pero las mamás especialmente. Cuando se ocupa de que su hijo, su hija se coma toda la comida. Humbertito, tienes que comerte los frijoles. ¿Por qué, mamá? Porque son alimentos. Pero mamá, ¿por qué? ¿Qué pasa con los frijoles? Y la mamá le dice, adentro de ti se deshacen en pedacitos chiquititos, 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 que se meten en tu cuerpo. Y tú mismo con tu cuerpo generas con esos pedacitos de comida chiquititos, chiquititos, tus músculos, tus huesos, tu cerebro. O sea, mamá, yo me produzco a mí mismo. Sí, claro, soy sistema autopoyético molecular. Sí, la mamá sabía. Interesante. Esa famosa noción de autopoiesis, y en particular, como 20 años después de formularla con Jimena, nos dimos cuenta de que tenemos que ser precisos. Somos sistemas autopoietes moleculares. La autopoiesis solamente puede existir en el ámbito molecular. La noción de autopoiesis dice encuentros de elementos que producen transformaciones o la aparición de otros elementos de la misma clase que con sus interacciones generan la misma red que los produjo como una unidad discreta. Eso es. Y la mamá lo sabía. Lo único que hice yo fue hablar un poquitito de griego, autopoiesis. Sí, somos sistemas autopoyéticos moleculares. Y justamente porque somos sistemas autopoyéticos moleculares, es que yo no puedo especificar lo que ustedes escuchan de lo que yo digo. Porque somos sistemas en los cuales lo externo no especifica lo que nos sucede. Si ustedes tienen un computador, un teléfono y tocan una tecla y no pasa lo que ustedes esperan que pase, ¿qué hacen? Van al médico. Doctora, por favor, examíneme el dedo índice, que cuando aprieto la tecla grabar, la grabadora no graba. ¿Hacen eso? No. Van donde un técnico que sabe la hechura de la grabadora, conoce la estructura de la grabadora y la puede cambiar. Le dice, señor, por favor, examine mi grabadora, vea que vaya en su hechura, que no funciona como debe funcionar cuando aprieto la tecla. Somos sistemas determinados en nuestra estructura. Lo externo no especifica lo que nos sucede, solo maquetilla en nosotros un cambio determinado en nuestra hechura. Y además tenemos una hechura cambiante. Empezamos como un cigoto, nos transformamos como embriones. ¿Qué es lo que cambia la hechura? Como fetos nacemos como bebés y seguimos transformándonos, niños, niñas, jóvenes, muchachas, adultos, viejos, viejas. Son todos cambios estructurales en la conservación de nuestra realización como sistemas autopoyéticos moleculares. El cambio se está produciendo continuamente.
Lo externo no especifica lo que no sucede. Quiere decir que hay algo más, hay algo que falta, de lo cual no nos hicimos cargo Francisco Varela y yo cuando escribimos El árbol del conocimiento. Ese libro se apoya en que somos sistemas autopoyéticos moleculares, pero no lo enfatiza lo suficiente. Pero es necesario enfatizar de que somos sistemas autopoyéticos moleculares, porque ahí viene todo lo demás. Lo externo no especifica lo que no sucede. Y entonces aparece el tema, ¿me dice la flor que es flor? ¿Sé yo que la flor es flor porque me florea? No me puede decir como eso que es. Si yo digo que sé algo, yo digo dónde está tal casa en la ciudad o tal lugar en la ciudad de Ribeirão Preto. ¿Qué me preguntan si tienen alguna duda? ¿Qué me preguntan? Me van a preguntar cómo lo sabes. ¿O no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque yo sé, diga, pero ¿cómo lo sabes? Me preguntan por un hacer. Toda afirmación cognitiva invita a la pregunta ¿cómo lo sabes? Cada vez que alguien dice yo sé tal cosa, uno pide ¿cómo lo sabe? Y la respuesta que va a obtener, que es la que uno quiere, una descripción de un proceso tal, y si uno lo realiza, el resultado es aquello que se dice saber. Fíjense qué bonito. Uno no puede hablar del en sí, porque el en sí no le dice nada a uno, no tenemos cómo, pero sí podemos hablar del hacer. Con mi colega Jimena decimos que hemos cambiado la pregunta tradicional de la filosofía por el ser, por la pregunta por el hacer. La pregunta por el hacer siempre se puede contestar. La pregunta por el ser, nunca. Sí, yo puedo imaginar, puedo describir, puedo decir que esta persona está padeciendo de tal manera. Hay un aparecer. Pero ese aparecer va a tener las características que tienen que ver con el hacer. Cuando uno dice yo soy médico, está diciendo yo hago tales cosas que son la medicina. Yo soy un ignorante, estoy diciendo hay haceres que yo no sé, que no puedo hacer. El árbol del conocimiento tiene que ver con esa pregunta, por el conocer. Por eso se dice allí que el conocer tiene que ver con el hacer. Eso es lo central. Pero en este proceso de seguir las consecuencias, una de las consecuencias fundamentales, si uno se hace cargo de eso, de que lo externo no puede especificar lo que le sucede a uno, es cómo yo puedo decir, eso es un vaso. ¿Y qué aparece cuando digo eso es un vaso? Un conjunto de haceres. Es un vaso. Muestro el hacer que hace el vaso vaso. Es un objeto que se toma, se puede mover, que tiene un hueco donde se puede echar un líquido y uno beber. Eso es un vaso. Pero en estos momentos, si yo digo es un vaso, hay otras cosas que ustedes podrían preguntarme.
¿De qué está hecho? De vidrio, o de plástico, o de papel. Pero con eso se trae a la mano todos los procesos que hacen que el vaso sea vaso. ¿Hay una fábrica de vidrios? No, pero aquí no hay, en esta ciudad no hay una fábrica de objetos de vidrio, sino que vienen de otra ciudad. O a lo mejor aquí hay una fábrica de objetos de vidrio, yo lo sé. Pero en el momento en que yo digo este de vidrio, cabe la pregunta, ¿dónde fue hecho? ¿En qué fábrica de vidrio? Y nos preguntan si tiene marca. O sea, traigo a la existencia, a nuestro operar, no solamente al vaso, sino que su ámbito donde aparece como tal. Interesante. En el árbol del conocimiento hay algo que no está completo. Es esta referencia al entorno, al ámbito en el cual algo existe. Si hablamos del origen de los seres vivos, podemos decir, con las cosas que hacemos ahora, que podemos hacer ahora, que no podíamos hacer hace 200 años o 1000 años, que los seres vivos se originaron hace 3.800 millones de años. Pero antes, si alguien preguntaba de dónde venimos, se va a ir a contestar como nacer, usted viene de tal ciudad, o usted fue hecho por Dios. ¿Nacer? Pero, ¿cómo es que existe esta coherencia? ¿Cómo es que el gusano come las hojitas? O el pájaro vuela y encuentra su nido. O la salamandra tira su lengua y se come un insecto. ¿Cómo pasa eso? Si el insecto no me dice cómo es. Es el resultado de una historia evolutiva. Pero hay algo en la historia evolutiva que revisar. Y es que cuando surgen los seres vivos, hará unos 3.800 millones de años, tiene que surgir con ellos el ámbito que los hace posibles. Este vaso no existe fuera del ámbito que lo hace vaso. Un pisapapeles. Una cosa radicalmente distinta a un vaso. Para que sea vaso tiene que contener líquido. Para que sea papeles tiene que haber papeles que yo fijo al ponerles un vaso encima. Nada existe fuera del ámbito en el cual su existencia es posible. Ningún ser vivo existe fuera del ámbito ecológico que lo hace posible. Ninguno. Si se elimina ese ámbito, se muere. Si ustedes quieren viajar a la Luna, y ahora pueden viajar a la Luna, y dentro de poco pueden comprar un pasaje e ir a la Luna, dar una vuelta en la Luna y volver. ¿De qué se ocupan? ¿O se ocuparían? De los haceres que constituirían el que ustedes viajasen a la Luna y pudiesen volver. De la nave, del oxígeno, del agua, de los alimentos, de todas las condiciones que constituyen su ámbito de vivir,
para estar vivo. Y del movimiento, de la nave, del combustible, todo lo que hace posible que ese ámbito donde usted realiza su vivir se conserve. Cuando se originan los seres vivos, hace 3.800 millones de años, se tiene que haber originado con ellos el nicho ecológico que los hacía posibles. Sí, unas minúsculas bacterias primigenias, pero sin el nicho ecológico que las hace posible, como pequeños sistemas autopoyéticos no existen. Nosotros con Jimena, con Matrística, conversando entre nosotros, nos dimos cuenta que esto es algo que no se puede dejar oscuro. Cuando se originan los seres vivos, se origina el ámbito que los hace posible y viven mientras se conserve con ellos el ámbito que los hace posible. Todos ustedes existen, están vivos en un ámbito ecológico particular que los hace posible. Nosotros llamamos a ese ámbito ecológico particular, junto con el organismo que lo integra, la unidad ecológica organismo nicho. Es una unidad en transformación. Fíjense que es interesante porque esta celulita, esta bacteria primigenia, que es un sistema autopoyético chiquitito, pero ahí está, en este continuo enredo de moléculas que participan, dejan de participar, pero se conserva su autopoiesis molecular, está cambiando. Y el entorno también, son células, son moléculas, todas ellas, pero esa unidad está cambiando. Y si mira la historia de los seres vivos, y ve la maravillosa diversidad de seres vivos, desde luego se van a encontrar con lo mismo que se encontró Darwin, con que todos los seres vivos con los cuales se encontraba en su viaje alrededor del mundo vivían en algo que él no llamó el nicho ecológico, pero que era el ámbito de existencia que lo hacía posible. Él no pudo ver en esa época todo el nicho ecológico porque estaba preocupado del cambio. Se dio cuenta, ¿cómo cambiaron? ¿Cómo estos organismos que vivían en el continente pasaron a vivir como viven ahora en las Islas Galápagos, por ejemplo? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo se adaptaron a las nuevas condiciones? Esa era su pregunta. Y lo que no podía ver era que esos seres vivos, cualquiera que haya sido la forma en la cual llegaron del continente a las Islas Galápagos, o sea, si no nos movemos conservando la ocupación para escuchar en el espacio en que se escucha y nos transformamos con eso, esta charla se acaba porque no se oye nada. Aunque cada uno oiga desde sí lo que oye desde sí. La historia de los seres vivos es una historia de conservación de unidades ecológicas, organismo nicho, en el cual los pequeños organismos primigenios estaban en coherencia con la circunstancia que les permitía vivir. Cuando esa coherencia se pierde, el ser vivo se muere. Cualquiera que sea la circunstancia en la cual se pierde, por cambios internos o por cambios del entorno. Y a esa relación de coherencia es a lo que hace referencia a la palabra adaptación. Todos los sustantivos ocultan verbos.
La palabra adaptación hace referencia a una relación de coherencia con la circunstancia, pero también es un verbo, un proceso de esa coherencia. Y yo me doy cuenta de que lo central es la coherencia, o yo pienso que el proceso de adaptación, de acomodarse, es lo central. Para Darwin, lo central era el proceso de acomodarse a nuevas circunstancias. En lo que yo estoy diciendo que lo central no es el acomodarse, sino que el permanecer acomodado. Si ustedes se acuerdan cuando caminaban como chicos, como niños, siguiendo una línea, ¿lo hicieron? Tienen que haberlo hecho, porque todos los niños hemos jugado a seguir una línea, un palo, un cordel, un muro. Y la máxima excelencia de eso es caminar en una cuerda floja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el equilibrista que está caminando con la cuerda floja? ¿Qué se conserva? El equilibrio. O sea, mientras permanece conservando el equilibrio, camina por la cuerda floja y llega al otro lado. Los seres vivos, mientras conservan su relación de adaptación con sus circunstancias, viven. El equilibrista se desliza sobre la cuerda conservando el equilibrio. Los seres vivos se deslizan en el ambiente conservando la coherencia con sus circunstancias que les permite vivir. Ustedes se han deslizado desde que nacieron, desde antes, conservando la adaptación a la circunstancia en la cual se encontraban en cada instante. ¿Cómo? Desde su sensorialidad. Los seres vivos nos movemos desde nuestra sensorialidad, conservando el bienestar. Esto pasa solo. No tienen que tratar que suceda. Y lo interesante es que si dos seres vivos interactúan y permanecen interactuando y no se matan o se comen uno al otro, pero permanecen juntos porque les gusta, porque se sienten bien, se conservan y se transforman juntos. Todos, como papás, como mamás, nos hemos ocupado del colegio o de la escuela a la cual mandamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos. ¿Se han ocupado ustedes alguna vez de eso? No me cabe la menor duda que se han preguntado, ¿qué colegio mandamos al niño o a la niña? Y escogemos. ¿Y por qué escogemos? Porque sabemos que va a pasar algo en el colegio o en la escuela. Los niños se van a transformar en el ámbito escolar en el que se encuentren y con los otros niños o niñas con los cuales se encuentren. Si lo pongo en un colegio alemán, se va a transformar hablando alemán. Si lo pongo en un colegio inglés, se va a transformar hablando inglés. Si lo pongo en un colegio que se ocupa particularmente de los deportes, va a transformarse en una atención especial al deporte. Sin esfuerzo, claro, desgraciadamente pertenecemos a una cultura que consideramos que el esfuerzo es importante, pero no necesita esfuerzo. Si dos muchachos o un grupo de jóvenes y niñas son amigos, se van a transformar juntos. Existe el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué hace referencia a eso? Con el solo hecho de convivir nos transformamos juntos. En nuestra vida cotidiana, si ustedes se compran un par de zapatos y los usan, existe el dicho, nada más cómodo que un par de zapatos viejos.
Pero si tienen aquí otros nuevos que lo han usado, que lo compraron porque les quedaban bien, pero no lo han usado, y ahora esto es tan viejo, voy a usar esos, se los ponen y no les quedan bien. Porque sus pies se han transformado con los zapatos que han usado. De ahí el dicho, no hay nada más cómodo que un par de zapatos viejos. Yo tuve una vez una experiencia muy extraña. Tuve que viajar desde Santiago de Chile a California, en Estados Unidos. Creo que estuve ahí en Los Ángeles por motivo de trabajo. Y eran como las 5 de la tarde y fui a la playa. Subí una duna y al otro lado estaba el mar y el sol. Bajo y me siento incómodo. Algo no estaba bien. Dije, debo estar cansado por el viaje. Vuelvo, subo la duna y bajo a donde había quedado el auto que me había llevado y me siento bien. Y yendo y viendo me di cuenta que mi problema era que tenía el sol al otro lado. En Valparaíso, en Santiago, el atardecer el sol está a la derecha, y en Los Ángeles al atardecer el sol está a la izquierda cuando uno va a la playa. O sea, mi sensibilidad se había transformado teniendo al sol a la izquierda durante el atardecer. Y me acostumbré eventualmente, por supuesto, ahí en Los Ángeles, pero fue maravilloso darse cuenta que la posición del sol y su movimiento eran parte de mi nicho, que se había transformado, porque si no estaba así, me sentía incómodo, igual que cuando uno se pone los zapatos equivocados, ¿no? Se pone el zapato que corresponde al pie derecho, se lo pone al pie izquierdo. Nos transformamos juntos con la circunstancia en que vivimos y pasa solo. Cualquiera sea esta, mientras conservamos el vivir. Estamos en continua transformación. Aquí estamos en transformación, siguiendo un camino que tiene que ver con la conservación de nuestro vivir, en la sensorialidad desde la cual nos quedamos aquí, por curiosidad, por placer, por lo que quiera que fuese. Señoras y señores, nos transformamos en la convivencia. Señoras y señores, la educación es una transformación en la convivencia. Interesante. Hay dos palabras que parecen decir lo mismo, pero dicen cosas distintas. Educar y enseñar. La educación ocurre en la transformación en la convivencia. La enseñanza ocurre en la orientación de la mirada y la atención en la transformación en la convivencia. Los niños, niñas, jóvenes se van a transformar en el vivir que se vive en el colegio en el cual están, en la casa, en la calle, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Está pasando de todos modos. Y los profesores, además de ser el entorno en el cual los niños se transforman en la convivencia, en la educación, o en el ser educados, o en el educarse, guían la mirada, guían la atención, y guiando la mirada y la atención muestran cómo se hacen las cosas que se hacen o que se quieren aprender. Señoras y señores, los seres humanos
somos animales neoténicos. La palabra neotenia significa expansión de lo nuevo, expansión de la infancia. Todos estos árboles y las plantas son sistemas neoténicos. Los pastos duran un año y se secan. Los pastos gramíneos de esa clase de plantas que son neoténicos son los bambúes. Los bambúes son pastos neoténicos. O sea, florecen todos los años. Los que no son neoténicos viven, florecen, dejan semilla y se secan. ¿Por qué es interesante que somos nosotros, los seres humanos neoténicos? Que tenemos una infancia prolongada. ¿Hasta cuándo? Yo diría que hasta que nos morimos de viejo. Otros animales tienen una vida adulta que aparece después de la procreación. Las plantas suelen tener una vida adulta cuando los pastos desaparecen con la procreación, con las semillas. Los neoténicos no, producen semillas varios años, frutos varios años. La sexualidad y la reproducción humana ocurren en la mitad de la infancia. Pero como es prolongada, es un periodo largo, ¿no?, en que está presente y es parte fundamental de nuestro vivir. Pero esto de ser neoténicos nos conserva curiosos, interesados, dispuestos a aprender, en continua transformación en la convivencia. Estamos educándonos en la convivencia, transformándonos en la convivencia toda la vida. Conservamos plasticidad conductual, plasticidad estructural. Y en particular los seres humanos existimos en el lenguaje. El nicho ecológico involucra todas las cosas que pertenecen a la realización de nuestro vivir. Nuestro vivir en el lenguaje es parte de nuestro nicho ecológico. Cuando vamos a la escuela, al colegio, nos transformamos en la convivencia y se va transformando nuestro nicho ecológico con nosotros. Y nos lo llevamos. Nos llevamos teorías, nos llevamos costumbres, hábitos, preguntas, reflexiones filosóficas, lúdicas, técnicas, tecnologías. Todo eso nos ocurre en ese periodo. Y además, nuestros problemas en general no son de la razón. Somos todos igualmente inteligentes. Si ustedes miran las circunstancias en las cuales ustedes dicen que un animal es inteligente, o un niño, una niña, o una persona es inteligente, si atienden a las circunstancias en que lo hacen, se van a dar cuenta que siempre hacen referencia a que ese animal, ese niño, esa persona, tiene plasticidad conductual. Recogen de la calle un gatito, se lo llevan a la casa, a los 2 días se conoce la casa entera, y cuando vienen los amigos dicen, este gatito es tan inteligente,
Lo recogí ayer y mira, ya se conoce toda la casa. Y la casa es un ámbito muy distinto al de la calle. No infinitamente distinto, depende. Señoras y señores, somos en la medida que existimos en el lenguaje como seres humanos, igualmente inteligentes. La plasticidad conductual que se requiere para vivir en el lenguaje es tan gigantesca que a menos que tengamos algún daño accidental, una enfermedad, una circunstancia que distorsiona la armonía de nuestro crecimiento, nuestros problemas nunca son de la inteligencia, sino que son de la emoción, de los deseos, de los gustos, de las ganas. El lenguaje tiene que ver con las coordinaciones de deseos, sentires, haceres y emociones. Sí, claro, lo podemos usar para simbolizar, pero eso no es lo fundamental, es que coordinamos nuestro convivir. Y coordinamos nuestras coordinaciones de nuestro convivir. Por eso es que podemos aprender de todo, inventar tantas cosas. Y no importa la edad, empezamos desde niños, digo yo, desde el momento en que el bebé empieza claramente a tener relaciones con la mamá, va inventando el mundo con ella, y con el papá, con los hermanos, y se transforman juntos, y las familias se transforman juntos. A menos que estemos atrapados por alguna teoría. Que nos niega la posibilidad de reflexionar sobre nuestros fundamentos. Pero si la educación es una transformación en la convivencia, es nuestra tarea el escoger qué espacio de transformación en la convivencia queremos que nuestros hijos vivan. Querámoslo o no, somos responsables del curso que sigue nuestro vivir. Porque escogemos, en cada momento escogemos. Ustedes han escogido quedarse aquí escuchando lo que yo diga. La emoción ha cambiado, curiosidad, interés, qué sé yo, todo. Encanto, desencanto, no lo sé. Pero hemos cambiado juntos en este fluir, juntos en este caso, entrelazándonos en el habla y el escucha. Es decir, hemos transformado esto en un ámbito educativo, no educativo, en un ámbito de educación. Nos hemos transformado juntos, conviviendo este rato en las distintas dimensiones de nuestro nicho ecológico. Bueno, yo creo que eso sería todo. Creo que tengo, ¿cuánto tendré? ¿10 minutos, 15 minutos para contestar preguntas? No, sí, Está mejor que yo. Está mejor que yo. 6 minutos, 20 minutos. Ahora yo no hablo nada. 20 minutos. Por gentileza, professora, agora gostaria de responder perguntas. Se você quiser ampliar a discussão, ir um pouco além do que ele está falando, fique à vontade. Não fica preocupado se não falar espanhol, pode falar em inglês, ele entende, ele fala inglês muito bem. Mas você pode perguntar em português e eu tento traduzir no meu portunhol para ele, tá? Então, seria muito bom poder aproveitar esse momento para vocês ficarem à vontade, conversar com ele, perguntar algumas questões que vocês queiram. Fiquem à vontade agora. Ele vai ficar os 20 minutos atendendo as perguntas de vocês. Okay? Boa tarde, professor. É uma honra poder estar aqui. Na verdade, eu gostaria de pedir para o senhor, se possível, falar um pouquinho mais ou ajudar a gente a discutir a questão da educação, né?
dentro do que efetivamente um educador, acho que boa parte das pessoas que estão aqui trabalham com educação. Como é que a gente pode, de alguma forma, repensar a educação a partir desse contexto que o senhor colocou? Eu vou tentar falar em espanhol, mas meu espanhol não é muito bom. Não sei se você prefere traduzir. Posso tentar? Eu me gostaria de saber como podemos fazer com a educação dentro do contexto que o senhor, usted colocaste para nós outros acá. Mejorarse a sí mismo. Esto de que la educación ocurre como una transformación de la convivencia, nos dice que los niños van a aprender, es decir, se van a transformar en el convivir que les toque, en la casa, en el hogar, en la calle, en la televisión, en la escuela, en el colegio. Nosotros somos educadores dentro de una estructura de una escuela y que no... O sea, nosotros como educadores configuramos el espacio en el cual ellos se van a transformar. Y es un espacio que tiene muchas dimensiones. Es un espacio físico, es un lugar con habitaciones, sillas, jardines, no jardines, lo que quiera que fuere, una casa. Con otros niños de distintas edades, de igual edad, depende. Con adultos que los escuchan, que no los escuchan, que les gritan, que les hablan, que responden a sus preguntas. Se van a transformar aprendiendo ese modo de vivir. Solos, pues les va a pasar de todos modos. Van a pensar cosas que no sabemos. Cuando yo tenía 12 años, supe, eso hace mucho tiempo, ahora es un poco más difícil, supe que de cada 5 niños que nacían en el mundo, uno nacía en China. Y yo dije, no voy a tener nunca 5 hijos, porque ¿qué hago yo con uno que me van a hacer en China? Claro, ahora sé que yo tendría que haber estado con mi compañera en China para que naciese en China, pero se dan cuenta, ellos escuchan y piensan, y escogen, preguntan. Y ese es el mundo que se está viviendo. ¿Contestaron las preguntas? ¿Contestan? ¿Las escuchan? ¿Cómo se contestan? Con amistad, con exigencia, con disposición a oír, con prejuicios, ¿no? ¿En qué espacio? Y eso está pasando de todos modos. Entonces nuestra tarea como mayores es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos los mundos que estamos viviendo? O sea, el futuro de la humanidad no son los niños, somos nosotros ahora. Porque los niños se van a transformar con nosotros. Queriendo parecerse o no queriendo parecerse. Porque también escogen. Boa tarde, professor. Eu tenho uma questão, ela tem relação com alguns pontos da sua fala, mas eu faço referência na minha pergunta também, de maneira geral, ao conceito de autopoiesis. Você traz uma expressão de que a consequência de pensarmos os organismos vivos como autopoéticos é de que não podemos entender que o que está no externo determina o que essa unidade é. Esse sujeito, no caso, pensando na educação, os nossos alunos, né? O que determina não é o externo. O que determina são as relações, o câmbio que acontece em função da sua própria estrutura. Eu vejo que essas ideias, elas decorrem de um artigo que você produziu com o nome de What the Frog's Eyes Tells the Frog's Brain. E eu vejo que isso é uma constatação que foi realizada no plano da biologia e que hoje tem consequências em vários campos do conhecimento. Eu gostaria que você fizesse menção a esse trabalho, a esse período, qual era o seu desenvolvimento nesse momento. Mi interés era entender qué era el vivir,
y después de muchas aventuras, ¿qué era la percepción? ¿Cómo captábamos el mundo externo? Y procurando mostrar cómo pasaba eso, cómo funcionaba lo que llamamos la información, la captación de información, haciendo experimentos me di cuenta de que no pasaba así. La luz que me llega de la flor no me dice, hola, yo soy una flor. Desencadena en mí algo hecho, determinado en mi hechura. Y ese fue un trabajo experimental. No, la autopoiesis surge en la respuesta a un alumno. Un alumno me pregunta, ¿qué comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir ahora que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años? Por favor, las preguntas son algo maravilloso, porque le dicen a uno también la respuesta que admite. Si uno la sabe escuchar. ¿Qué comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir ahora, a menos que usted diga que estuvo allá hace 800? No, ahora que los seres vivos comenzaron entonces. Entonces esa pregunta inmediatamente, si yo la escucho bien, me muestra que yo tengo que saber ahora que es un ser vivo. Y si yo no contesto que es un ser vivo ahora, no puedo saber qué es lo que comienza hace 3.800 millones de años. Y si yo no entiendo que aquí hay un fenómeno de conservación, que se conserva durante 3.800 millones de años, de modo que yo soy un ser vivo, que es una variación de aquellos seres vivos que comenzaron entonces. Entonces la pregunta es fundamental. Pero para eso tengo que estar dispuesto a escucharla. Tengo que estar sin prejuicios, sin supuestos. Si escucho eso, eventualmente yo contesté a esa pregunta en 1960 a un alumno, le dije, no sé, me puse colorado, pero voy a tratar de contestárselo el próximo año. Contestando esa pregunta, aparece el tema de la autopoiesis molecular. Ahora, tratando de mostrar cómo se daba la percepción, me doy cuenta de que el sistema nervioso no capta nada externo, lo externo no le dice nada. Funciona en una dinámica interna, cerrada, haciendo coherencia interna. De modo que el que se mueva de manera coherente con el medio, que pueda comer los alimentos que le resultan los adecuados, que se pueda mover de una manera adecuada, quiere decir que tiene otro fundamento. No es la percepción, no es la captación de lo externo, sino que es otra. Y ese es el tema de la historia. Es el presente de una historia de transformación coherente. Ahora, después que con Ximena nos dimos cuenta que teníamos que hablar de la unidad ecológica del organismo nicho, podemos ser explícitos al respecto. Y podemos salir de la idea de la competencia en una evolución competitiva, es la visión darwiniana, y decir, claro, se ha conservado la adaptación y variaciones en torno a cómo se conserva la adaptación del vivir en la transformación de la unidad ecológica organismo nicho en muchas generaciones. ¿Y qué dice esto sobre el sistema nervioso? Que funciona como un sistema cerrado, pero el externo no especifica lo que le sucede. Es interesante cómo es esa función, ese operar como un sistema cerrado. Bien, como corresponde, mi expectativa no se cumplió, pero no sé si se cumplió la expectativa de él al hacer el comentario que hizo. Professor, quando o senhor disse que somos todos igualmente inteligentes, eu entendo. Quando o senhor disse que o conhecimento pode não se dar, não por uma questão
da inteligência, eu também entendo. Quando o senhor disse que o conhecimento pode não se dar por uma questão da inteligência e sim da emoção, eu começo a ter dúvidas se eu entendo emoção do mesmo jeito quando o senhor fala o que é emoção. Queria que o senhor definisse um pouquinho melhor essa emoção. Nosotros en Matrística no hacemos definiciones, ¿no? Procuramos ver las circunstancias en las cuales usamos ciertas palabras. Hay dos palabras que son particularmente interesantes. Uno, sentir es íntimo, lo que uno siente. Con Jimena tuvimos una larga conversación sobre esta palabra porque hace referencia a algo que no vemos, que le sucede al otro. Y que si lo conversamos nos damos cuenta que guía su hacer, su sentir es íntimo. Y el otro, las emociones. Cuando decimos que alguien tiene miedo, hacemos referencia a su conducta relacional. Cuando decimos que siente miedo, hacemos referencia a algo íntimo que no tenemos cómo describir, pero que aparece en esta conducta. Tiene miedo, mira cómo se esconde, se retira, evita ciertas cosas. O curiosidad, o alegría. Todas las palabras que usamos para referirnos a un cierto modo de relacionarnos son palabras que corresponden a lo que llamamos emoción: vergüenza, curiosidad, interés, miedo, todas ellas. O sea, lo que tenemos que atender es a qué dinámica relacional se evoca por cada palabra, qué verbo ocultan los sustantivos, qué dinámica relacional modulan los adjetivos. No para meternos en la gramática, sino que para saber que las palabras lo que hacen es evocar modos de hacer y de convivir. Si ustedes miran un diccionario de la lengua, se van a encontrar que cada palabra tiene muchas veces muchos significados distintos y todos son distintos modos de participar en la relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que las emociones son el fundamento de todo lo que hacemos? Definen el espacio relacional desde donde hacemos o decimos lo que decimos. Podemos decir algo con curiosidad, podemos decir algo con enojo, podemos decir algo, depende de todo eso. Lo interesante es que los sistemas racionales, las teorías se fundan en premisas emocionales aceptadas a priori. Y son constructos lógicos que conservan esa premisa. Entonces son modos de convivir. En ese sentido, esta es una reflexión epistemológica, porque son los fundamentos de donde hacemos lo que hacemos. Essa pergunta, peço aplausos de todos vocês para o professor Humberto Maturana. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Obrigada, professora Maria Helena. Obrigada a cada um de vocês.